Para esta semana, en la materia de matemáticas, revisaremos el tema suma de restas con cálculo mental número 1, que es de nuestra página número 28 de nuestra guía Aprendizajes Clave 4. Y también revisaremos la página número 29. Para comenzar con este tema, primero revisaremos el cuadro de información. Y en este cuadrito de información nos dice que para calcular mentalmente la suma o la resta, debemos de aproximada el número de 4 cifras que son múltiplos de 100. Se redondean ambos números a miles. Y aquí nos dice un ejemplo. Por ejemplo, 4.800 más 3.100 se aproxima a 5.000 y se aproxima a 3.000 y nos da un total de 800. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo se aproxima, ya que si nosotros tuviéramos aquí, en lugar de nos vamos a ir contando de las unidades, decenas y centenas, que fue lo que ya revisamos. Por ejemplo, si aquí le pondríamos unidades, decenas, centenas. Otra vez empezamos con unidades, pero ya son de millar. Aquí son unidades, decenas y centenas. Y otra vez volvemos a repetir unidades de millar. Entonces, para nosotros poder tener esta cantidad y poder redondearlo, lo que hacemos principalmente es que si estas cantidades no las tomamos tanto en cuenta, lo que tomamos más en cuenta, por ejemplo, es la centena. Y hay una regla para esto. Nos dice que si en lugar de un 8 hubiera un 6, también se podría redondear, ya que hay una regla que dice que múltiplos, por ejemplo, si aquí fueran 100, 200, 300, 400 y 500, hasta ahí únicamente podríamos poner que esta cantidad la podríamos dejar que sería en 4.000, pero en este caso tenemos que la cantidad a partir del número 6, estas cantidades son muy parecidas a los promedios, que por ejemplo a partir del punto 6 en adelante se puede cambiar, se puede tomar la cantidad completa. Entonces en este caso aquí tenemos un 8, entonces el 8 es más de 6, por lo cual podemos poner el 5.000 como tal. En este caso tenemos que son 3.100. En este caso únicamente la centena llega hacia el 1, no pasa del 6, por lo cual únicamente se pone que aquí tenemos como tal únicamente 300, que en esta parte de aquí únicamente tenemos 300. Entonces, si nos pide una cantidad aproximada, podríamos hacer esta suma, que son 5.000 más 3.000, nos da un total de 8.000. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que son 5.200. Entonces podríamos decir que aquí, como este 2 que está aquí no pasa del 6, sino es menos 5, entonces podríamos decir que se puede quedar como únicamente como 5.000. Después nos da la cantidad de 2.800, pero el 8 sí es más que el 6, ¿sí? Acuérdense que si es menos que el 5, lo dejamos como tal, como es su número, 5.000, lo cerramos. Pero en este caso, aquí tenemos 2.800, puesto que el 8 sí pasa del punto 6 o del 6. Entonces podríamos decir que esta cantidad, 2.800, la podríamos redondear a 3.000. Entonces nuestra suma sería como tal 5.000 más 3.000, nos daría un total de 8.000. Así es como nosotros redondeamos. Recuerden que para redondear está una reglita, que si es menos de 500 se queda como tal en la misma cantidad proporcionada, ¿sale? Por ejemplo aquí serían 3.000, por ejemplo aquí serían en total 5.000, pero si al contrario, si tenemos más de 6, entonces podemos como tal tomar la cantidad completa, como es el 4.800, lo podemos redondear a 5.000. Esto es para una suma. Se hace lo mismo para una resta. La única diferencia es que obviamente aquí en lugar de más, pues sería el símbolo de menos.
Ahora para nosotros realizar una resta lo haríamos de la misma manera, que es una suma. Obviamente aquí ya va a ser restando. Por ejemplo, si vamos a redondear o aproximar cantidades aquí, pues sería lo mismo. El 4800, puesto que la centena, acuérdense que tomamos la centena es más grande que el 6, como la regla no lo marca. Entonces podríamos decir que el 4800 lo podemos redondear a 5000. Posteriormente, el 3100, puesto que la centena es menos de 5, entonces lo dejamos únicamente en 3000. Entonces haríamos la cuenta. 5000 menos 3000, entonces nos daría un total de 2000 y así nos quedaría. Después, por ejemplo, con el siguiente ejemplo que nos marca ahí en nuestro libro, en nuestra guía, vamos a redondear estas cantidades. 8200. 8200 nosotros la podemos redondear, puesto que el 2 en este caso no pasa, es menos 5. Entonces únicamente podríamos decir que el 8200 se redondea hacia 8000 menos, aquí tenemos que son 1900, pero este 1900, puesto que pasa del número 6, acuérdense que cuando pasa del número 6 tomamos la cantidad completa. Entonces después como este es 1900, entonces en este caso el 9 sobrepasa al 6, podemos decir que esta cantidad la podemos redondear hasta 2000. Entonces aquí haríamos la resta. 8000 menos 2000 nos queda un total de 6000. Entonces para nosotros poder redondear cantidades, si se fijan, nos debemos de fijar por lo regular es un poquito más en la centena. En este caso, en estos ejercicios es un poquito más en la centena para poder redondear. Pero si en este caso nosotros nos fuéramos como a una regla general, entonces sería la cantidad que tenga menos 5 o menos 500 en este caso, se puede redondear. Se puede redondear, ahí se queda la cantidad como tal, ¿sí? Y la cantidad que tiene más de 6, en este caso serían 600, 700 y sucesivamente. Entonces la cantidad la podemos valer como una cantidad completa. Regresando a nuestra guía, en la página número 28, el punto número 1 nos dice: de los números del segundo renglón, encierra el que redondea correctamente. Por ejemplo, nos vamos 3900. ¿Cuál de estos dos números que están aquí van a redondear correctamente? Entonces automáticamente nos vamos a señalar el número 9. Entonces el número 9 dijimos que es más de 6, puesto que automáticamente se puede redondear a 4000. Nos vamos con la siguiente cantidad, 7200. 7200, veamos que el 2 no sobrepasa el 5. Entonces automáticamente damos a entender que esta cantidad se puede quedar como 7000. Y en el tercer ejemplo vemos que son 2300, pero en este caso el 3 tampoco pasa el número 5, por lo cual la cantidad se queda en 2000. Para el punto número 2 nos dice: colorear la operación que resulta aproximadamente lo mismo que la primera. Vamos a realizar el primer ejercicio. Son 7100 más 3800 y nosotros sumamos esas cantidades que vamos a seleccionar de esta cantidad o de esta otra cantidad. ¿Cuál de estas dos se aproxima más a esta suma? Entonces nos vamos con la primera. Por ejemplo, el 7100, vemos que el 1 no pasa del 5, ¿sale? Puesto que se queda como tal en 7000 y vemos que las dos tienen 7000. Nos vamos con el número siguiente, 3800. Entonces en este caso el 8 sí sobrepasa el número 6. Entonces tomaríamos que la cantidad se puede tomar como 4000. Entonces nuestra suma correcta sería esta, sería 7000 más 4000. Y eso lo vamos a hacer sucesivamente con los siguientes dos ejercicios. Posteriormente nos vamos a ir a nuestra página número 29. Y en nuestra página número 29, el punto número 3 dice: completa la operación que resulte aproximada al original. Entonces en esta operación vamos a hacer automáticamente lo que hicimos en la otra. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que tiene 3900. Puesto que el 9 es mayor que el 6, entonces la cantidad la redondeamos a 4000.
y esta cantidad son 2,800. Nos topamos que el 8 es mayor que el 6, puesto que aquí podríamos poner entonces 3,000. Entonces nuestra suma quedaría 4,000 más 3,000 y sucesivamente vamos a redondear esta cantidad de aquí, que es el 7,200, que en este caso vemos que el 200 no pasa del 5. Entonces quedaría la cantidad 7,000 menos 6,000. Y así sucesivamente con este ejercicio y con este otro ejercicio de acá. Posteriormente en el punto número 4 nos dice, resuelve los problemas, redondea las cantidades a 1000 y haz mentalmente las operaciones necesarias. Y en el ejercicio número 1 nos dice, Elisa quiere comprar una aspiradora y un teléfono. Aproximadamente ¿cuánto debe pagar? Y nos vamos que la aspiradora tiene un valor de 6,900 y el teléfono de 1,800. Entonces, si el ejercicio lo resolveríamos aquí, nos dice que vamos a redondear que cuánto ella pagaría aproximadamente. Entonces, el 6,900 lo redondearíamos. Por ejemplo, nos dice que el 9 pasa del número 6. Entonces, esta cantidad la redondeamos, serían entonces 7,000 más 1,800. Pero en este caso el 8 también pasa del número 6. Entonces lo podemos redondear a 2,000. Y nos dice que aproximadamente cuánto podría pagar ella. Entonces, si hacemos nuestra suma, 7,000 más 2,000, entonces sería un total de 9,000. ¿Sale? Entonces, en nuestra página, aquí donde nos dice aproximadamente cuánto debe pagar, entonces colocaremos la respuesta de 9,000. Y así sucesivamente con el problema de Ricardo, el problema de las bocinas y el último problema que trata sobre Elisa y Ricardo. Posteriormente, para el punto número 5 nos dice, resuelve mentalmente y expresa el resultado redondeado a miles. En el ejercicio entonces 5 nos dice que el primer día, que es el día lunes, vendieron 5,800. Posteriormente el martes las ventas fueron de 4,100, el miércoles de 5,200, el jueves de 4,600 y el viernes de 6,100. Entonces nos dice que primero nos pregunta ¿cuál fue el total aproximado de las ventas de lunes, martes y miércoles? Y después nos pregunta aproximadamente ¿cuál fue la venta total de los 5 días? Entonces, primero aquí vamos a redondear todas estas cantidades y primero vamos a resolver la primera pregunta. Entonces, si nosotros redondeamos 5,800, nos quedaría que redondeado sería un total de, como el 8 es mayor que el 6, entonces podríamos redondear el 5,800 a 6,000. Posteriormente el 4,100, como el 100 no pasa del número 5, entonces lo dejamos en 4,000. Posteriormente, de ahí nos vamos con el 5,200. En este caso, el 200 no pasa del número 6, ¿sale? Y es menor que el 5. Entonces, esta cantidad la redondeamos a 5,000. Después nos dice que son 4,600. Entonces, en este caso, está en el número 6, que es mayor o está en el número 6. Entonces, en este caso, esta cantidad sí la podemos redondear. Entonces, aquí podríamos poner que son 5,000. Y por último, el día viernes son 6,100. Puesto que el 1 no pasa del 5, entonces la cantidad la dejamos como tal en 6,000. Ahora nos dice que qué días. Nos dice que el lunes, el día martes y el día miércoles. Entonces vamos a sumar estos 3 días y nos dice cuál fue el aproximado. Entonces haríamos la suma. 6,000 más 4,000 son 10,000, más 5,000 serían un total de 15,000. Eso responderíamos en nuestra primer pregunta, que sería un total de 5,000. Después en nuestra segunda pregunta nos dice aproximadamente cuál fue la venta total de los 5 días. Entonces haríamos la suma de estos 5 días, ¿sí? Y comenzamos, que son 6,000
Por lo regular estos de aquí no se van a mover, entonces tenemos que automáticamente vamos a bajar los 3 ceros de cada uno. Únicamente estaremos sumando esta hilera. Entonces estaremos sumando como tal las unidades de millar, ¿sale? Porque acuérdense, unidades, decenas y centenas, y comenzamos con unidades de millar. Entonces serían 6 más 4 son 10, más 5 son 15, más otros 5 serían 20, más 6, entonces 26. Y le sumamos los ceros. Entonces la segunda respuesta sería, ¿cuál fue el total de la venta de 5 días? Aproximada, entonces serían 26,000. ¿Sale? Y esto estaríamos colocando en nuestra guía, en nuestra página número 29, que sería en esta rayita de aquí. Posteriormente, para el día martes, pues realizaríamos nuestro libro de Matemáticas Larousse, pero para el día viernes ocuparíamos este libro, que es el Club de Tareas Matemáticas, y nos iríamos a nuestra página número 8 y a nuestra página número 9, que en este caso el tema se llama comparación de números, y resolveríamos esta página y resolveríamos esta página número 9. Para el día jueves también recuerden que tienen actividades del otro libro que se llama Matemáticas, que es del Club de Temáticas, pero el libro es blanco y se llama Eureka. Para ahí también tienen que resolver algunas páginas que se encuentran en la ficha. Esas serían las actividades para la materia de matemáticas de esta semana.